Nuevamente de novio, cortaba una relación, mi segunda novia, y se producía un gran cambio, muy abrupto. Ya no tenía más a esa persona que tanto quería, había tomado una decisión firme de dejar todo, dejar el trabajo y retomar los estudios. Y tercero, comenzaba a madurar, ¿no? A madurar porque me daba cuenta, vale la redundancia, lo vulnerable que es el ser humano, ¿no? Lo vulnerable que somos, lo vulnerable que soy. Y no por una propia experiencia a los 22 años, sino por la pérdida de un amigo, ¿no? Que es el hermano de mi mejor amigo, la persona que me acompaña siempre, que me acompaña a donde vaya, de los 3 años. Y eso fue un cambio muy profundo, trágico, el cual me generaba mucha tristeza, que hasta el día de hoy me genera. Y tanta tristeza acumulada, tanta angustia, creo que fue una de las causas del surgimiento del libro, ¿no? Y bueno, yo creo que ahí, en esos tres momentos de mi vida, marcaron una bisagra. Comenzaba a madurar, a darme cuenta por dónde pasaba la vida, más allá de que no dejé de ser un adolescente y no deja de tener las peleas consuetudinarias con mis padres, con mis hermanos, y me digan que todavía me falta mucho por madurar, y seguro que me falta mucho por madurar. Me falta mucho que madurar porque en el transcurso de la vida uno madura día a día. Pero yo les puedo afirmar que cuando uno vive situaciones límites, extremas en la vida, uno madura bastante y se da cuenta de muchas cosas. Y fue en ese entonces donde yo me di cuenta de muchas. Quisiera comenzar comentándoles en el libro Vulnerable, la novela Vulnerable, hay un ensayo muy lindo, creo, que antecede a lo que es la novela, ¿no? Es un ensayo sobre la vulnerabilidad del ser humano. Y quisiera comentárselos, hacerle un breve repaso, que nuevamente ustedes lo podrán leer completo, para que me puedan dar su opinión, compartan conmigo. Y nosotros sabemos que la vida del surgimiento nos plantea muchas cuestiones, muchos interrogantes, ¿no? De los cuales muchos perduran hasta hoy. De dónde venimos, a dónde vamos, cómo surgió el planeta, ¿no? Supongamos que existe un Dios, o partamos de ese inicio, por lo menos así lo voy a hacer yo, ya que no puedo disimular mi calidad de cristiano, ¿no? Partamos de ese inicio y digamos que la vulnerabilidad como principio general surge con el nacimiento del mundo, ¿no? La vulnerabilidad surge con el ser humano, porque el ser humano es vulnerable. Es vulnerable porque es mortal, y con él se escribe toda una historia. Nos planteamos a partir de cuándo somos vulnerables, cuándo cesa esa vulnerabilidad o estado de vulnerabilidad, a lo que yo llamo. ¿Cómo se establece esa vulnerabilidad? Yo creo que la vulnerabilidad, como les dije anteriormente, que surge con la vida misma. Nace con el ser humano, nace con la concepción. Se puede establecer en distintos grados: alta, grave, media, baja. Se puede nacer con un alto grado de vulnerabilidad que puede permanecer, descender. Se puede nacer con un bajo grado de vulnerabilidad que puede ascender debido a las circunstancias del hombre o a la naturaleza del destino, por hechos propios o ajenos, ¿no? Pero el debate que yo pretendo instalar en el libro no es justamente qué cosas son y cuáles no son vulnerables, ya que todo lo que reside en el mundo, lo que habita en el mundo, es susceptible de ser vulnerable, ya sean las cosas materiales, las cosas inmateriales, sino que donde quiero ser partícipe junto con ustedes
y es acá la reflexión a la que quiero llegar, es cuando somos altamente vulnerables o cuando tomamos conciencia de esa vulnerabilidad, ¿no? Y yo creo que uno es vulnerable en el nacimiento, pero cuando toma conciencia de esos actos, de esa vulnerabilidad, se torna más peligroso, se hace más frágil, más débil, psicológicamente, moralmente. Se produce una conmoción interna que produce un desorden totalmente psíquico y moral. Y ahí es que la persona se sensibiliza, se hace más frágil. Yo quisiera ponerles un caso para que ustedes lo puedan determinar de comprender. Supongamos que la persona A sufre una enfermedad terminal, ¿no? Es vulnerable y sabe que sufre una enfermedad terminal. La persona B sufre la misma enfermedad terminal, también es vulnerable, pero no sabe qué está sucediendo en ese entonces. Sin duda la vulnerabilidad es la misma. Pero la diferencia es que A sabe y B no lo sabe. Y A se le va a dificultar, va a tener un proceso altamente riesgoso. Su proceso interno va a ser altamente fuerte, se va a sentir más frágil, más inseguro, más sensible. Y es ahí donde se produce ese desorden, donde afecta más al ser humano, hasta físicamente, porque a consecuencia de la debilidad moral, psíquica, se produce el colapso en nuestro interior. Yo me repito mi propia experiencia, ¿no?, para hacer este ensayo, debido a que yo de muy pequeño nací con un soplo en el corazón y tenía un alto grado de vulnerabilidad, que debido al transcurso de mi vida se fue descendiendo. Y si yo recuerdo semejante infortunio, fue porque simplemente mi madre me lo recordó, me lo comentó alguna vez. Porque si no, no lo hubiese recordado, en ese momento no tenía conciencia de mis actos. Y es ahí donde se presenta la palabra peligrosidad, estado de vulnerabilidad. Cuando tomamos conciencia, cuando tenemos conocimiento de lo frágil que somos, de lo vulnerable que somos. Porque a veces creemos que somos invulnerables, que nunca nos va a pasar nada hasta que nos pasa. Porque el ser humano es así, ¿no? Yo creía que nunca me iba a pasar nada, pero me di cuenta, como les mencionaba, hasta los 22 años, cuando dejé de tener a mi lado a un amigo en el cual yo sufrí al lado de él, porque era el hermano de mi mejor amigo, y sufrí similar. Años después, la vulnerabilidad me tocó vivirla a mí. Y ahí me daba cuenta nuevamente de lo vulnerable que somos y lo vulnerable que soy. Pero inconscientemente pensé que nunca me iba a pasar nada, pero me pasó. Y uno cree que nunca le van a pasar las cosas, ¿no? Que la inseguridad nunca va a llegar a nuestras casas, que la crisis financiera tampoco nos va a afectar, ¿no? ¿Cuántas cosas? Que de salud vamos a estar bien, pero no. Todos somos vulnerables porque somos seres humanos.